De inmediato, amados hermanos, quiero iniciar compartiendo dos pensamientos que me parece ponen una base suficientemente sólida y a la vez profunda de qué es lo que nosotros intencionamos para estas 4 jornadas que estarán a lo largo de distintas fechas en el año. Estos pensamientos son los siguientes. No tenemos que pensar igual. De hecho, eso no es posible. Todas las personas tenemos diferentes percepciones de la vida, de nosotros mismos inclusive, y de todo lo que nos rodea. Así es que no tenemos que pensar igual, pero sí creer igual. Las cosas que conciernen a la obra de Dios y a la obra de Dios donde nosotros hemos sido plantados por la voluntad divina, porque en estos temas, amados hermanos, el reino de Dios es un lugar también, y el reino de Dios es estar donde Dios a uno lo tiene. Y aunque tenemos distintos pensamientos, percepciones, usted lo haría de un modo, ella lo haría de otro, yo lo haría de otro modo, pero aunque no pensamos igual, sí es menester en el Señor que creamos igual en términos de las cosas que no nos pertenecen a nosotros, en las cuales solo tenemos el privilegio de servir a Dios. Pero no es nuestra posición definir cosas que ya están definidas y prácticas que ya de alguna manera tienen su marco en la palabra de Dios. Y el pensamiento que acompaña al inicial es este. En lo esencial, amados hermanos, debemos promover la unidad entre nosotros, a cualquier costo. En lo no esencial, libertad. Así sucede en nuestras iglesias. Procuramos mantener la unidad en lo que es esencial. Lo que no es esencial, pues cada quien según sientan, los pastores, las iglesias, definen programas, definen poner ciertos acentos en el programa de culto, para decirlo de alguna manera, pero es algo no esencial y en eso hay total libertad. Y definitivamente el pensamiento cierra también con esto: en todo amor. Así es que yo quisiera invitarles a que lean en voz audible este segundo pensamiento. Digamos todos: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todo, amor. Pues con ese sentir, entonces pasamos de inmediato a nuestro tema. El libro se va a necesitar porque vamos a estar leyendo de él, pero las primeras etapas serán básicamente con algunas notas en el bosquejo que básicamente recogen los propósitos del libro. Y pasamos entonces a eso: los propósitos del libro, valores, organización y procedimientos. ¿Por qué se escribe este libro? ¿Qué es lo que buscamos con él? Queremos, amados hermanos, que el libro se convierta en una herramienta de inducción a todos los postulantes al liderazgo y al servicio eclesial, no solo en esta iglesia, que es la iglesia central de nuestro movimiento, sino en todas las iglesias CCI, si es que así lo tienen a bien sus pastores, porque no estamos escribiendo una Biblia con la obligatoriedad de todos leerla y seguirla y practicarla. Es básicamente un marco de referencia que sirva a los pastores para lograr hacer una inducción en nuestra manera de ser iglesia a todos aquellos que van entrando en el servicio, porque esta reunión y estas jornadas no se tiene solo con los pastores titulares de las celebraciones y el cuerpo de ancianos, porque entre más personas estén informadas, mejor, porque entonces vamos a hablar el mismo idioma, vamos a entender nuestra iglesia, vamos a conceptuar nuestra iglesia de la misma manera. Así es que es una herramienta. Eso como principal propósito. Un segundo propósito del libro es que los líderes y servidores CCI se compenetren uno
con los tres pilares de nuestra organización, que son la unidad, la lealtad y la honra. Nosotros no podemos en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, no importa lo que haya que afrontar como circunstancias, no podemos amenazar estos tres pilares. No podemos hacerle terrorismo a estos tres pilares que son unidad, lealtad y honra. Sería el equivalente de pecar contra este cuerpo. Habrán pruebas en el camino, siempre las hay, pruebas que van a someter a presión nuestra unidad, el nivel de nuestra lealtad, cuán sólida, cuán granítica sea, y la honra. Así es que esto es importante en la vida de nuestras iglesias, es parte de nuestro discurso, es parte de nuestra enseñanza y es parte de nuestra práctica. Y lo digo con total libertad de conciencia, porque efectivamente, a sol y a sombra, en público y en privado, esto es lo que practicamos: unidad, lealtad y honra. También dentro de este mismo propósito buscamos que las estructuras organizativas que hemos adoptado para las iglesias sean ampliamente conocidas por los líderes, por los servidores, y que se compenetren con ellas. ¿Por qué? No todos en una iglesia nacen en esa iglesia. El que nace en la iglesia pues nace con todo y es lo único que conoce y no tiene por qué discutirlo ni por qué cuestionarlo. Pero en una iglesia metropolitana como es el CCI, donde las personas vienen de distintos trasfondos, de distintos puntos geográficos, de distintas experiencias, entonces es importante conocer cómo estamos organizados a fin de evitar confusiones en la práctica. Y dentro de ese mismo propósito también queremos que líderes y servidores CCI se compenetren también de tal manera que evitemos la improvisación y los conflictos que surgen de la confusión y el desconocimiento de nuestras bases fundacionales y funcionales, porque estos valores y estos principios vienen desde los días de nuestra fundación. Es decir, hemos sido intencionales desde el inicio con el CCI, qué tipo de iglesia queremos ser, qué estilo ministerial, qué énfasis teológicos, qué manera de estructurarnos, qué tipo de gobierno y de liderazgo hemos de tener. Entonces, eso es algo fundacional, pero también es algo funcional. Es decir, han pasado más de 20 años desde nuestro inicio como iglesia y hemos procurado mantenernos en una sola manera de funcionar como iglesia. Si usted vino en los días del CCI Tepeyac, usted está viendo lo mismo, el mismo tipo de iglesia, el mismo tipo de organización. Posiblemente en los días de la International School, ahí quizá estábamos un poquitito más saliendo de embrión, pero ya una vez que pasamos a Tepeyac, todo esto tomó forma, que precisamente son los años que también fundamos la Red Global CCI, que es la extensión misionera de esta iglesia. No es esta iglesia que fue fundada por la red, sino la red que fue fundada por la iglesia. Para mí, como fundador, esto es muy, muy, muy importante, que no se pierda de vista en nuestras mentes y corazones. Pues, habiendo pasado esto de manera, una preintroducción a la introducción, vamos a pasar ahora a la introducción, donde vamos a leer y a comentar un poquito los valores, la organización y los procedimientos para, acto seguido, pasar a la primera parte en la exposición, hasta donde el tiempo nos permita. Será el contenido, los valores CCI, la cultura CCI, el decálogo CCI y el modelo eclesial y estilo ministerial CCI. Como son varias jornadas en el año, no tenemos por qué estar con embudo, ¿no? Tratando de hacerles tragar algo. Vamos a ir despacio y en la medida que el tiempo lo vaya permitiendo vamos a ir avanzando. Así es que les invito a abrir su libro a partir de la página 11.
en la introducción. Dice así: antes de hacer referencia a los valores fundamentales del CCI, comparto mis reflexiones y comentarios sobre la importancia que tienen para la institución los valores, la organización y los procedimientos como un todo, lo que servirá de introducción al tema. Valores, organización y procedimiento. Los valores son los altos ideales que deben inspirar a individuos, organizaciones y sociedades en general. Todos los seres humanos necesitamos inspiración, no somos máquinas. La inspiración es lo que mueve, lo que motiva al espíritu humano. Sin ella, seríamos esclavos de las organizaciones y los procedimientos. Sin ellos, quedamos reducidos a meros agentes sin alma, como humanos robotizados, solo en espera de cumplir órdenes y dictados. Quiero que noten, hay organizaciones eclesiásticas donde los valores están desaparecidos. Lo que hay solo es la mecánica del procedimiento. Entonces son iglesias que lo que están generando solo es una militancia. Lo que producen son reclutas de la iglesia, pero gente que no conoce valores y se conforman con esto, con que haya la suficiente disciplina y que la gente sin desarrollar capacidad de conciencia y sin la inspiración que proveen los valores, hagan la obra. En el caso nuestro, los valores son fundamentales, valores que van en el espíritu de la palabra de Dios. Sigo leyendo. Sin embargo, la inspiración imparte vida espiritual. La inspiración es sus altos ideales que pueden ser tan sublimes hasta colindar con lo etéreo. Pero aún así, sin ellos la vida humana se vuelve solo cosa de supervivencia o de mera competencia. Sería equivalente a una vida al estilo de la jungla, o quizá debo decir, de una guerra. Por tanto, los valores son importantes al convertirse en inspiración y vida espiritual que se nutre de altos ideales y apela a los sentimientos más puros de los seres humanos. Si no es con sentimientos sublimes en nuestro corazón, entonces, ¿qué es esto? ¿Somos poseídos entonces por una organización? No. Tiene que haber inspiración, y la inspiración viene por los ideales. Sigo leyendo, página 12. La organización es lo que le da consistencia a nuestros ideales, anhelos, deseos y visiones. La organización brinda cohesión al trabajo, al compromiso y a la responsabilidad. Nos organizamos casi sin percibirlo, desde que nos levantamos hasta tarde por la noche. A veces nuestra organización personal y familiar no es tan eficiente, pero es una organización a fin de cuentas. La organización es importante. No solo debemos movernos por inspiración, porque aunque la inspiración es vital, la organización, sumada a la inspiración, trae mucho más provecho. Los esfuerzos organizados tienen mejores réditos y mejores resultados que los esfuerzos de quienes viven y actúan solo por motivación e inspiración espontáneas. Ahora bien, entiendo que hay a quienes les parece que la organización es una camisa de fuerza, y puede llegar a serlo, pero en su concepto más elevado no lo es y nunca lo será. Ahora bien, por organización no me refiero a tener una pesada y compleja estructura, sino a una organización, en primer lugar, práctica, en segundo lugar, sencilla, y en tercer lugar, eficiente. Este es un concepto de organización que no debemos perder: práctica, sencilla y eficiente. ¿Qué tal si lo leen conmigo, esa frase de 3 palabras? Práctica, sencilla y eficiente. Práctica, sencilla y eficiente. No queremos tener un edificio de 50 pisos de organización.
Queremos que sea una organización fácil, que se perciba fácilmente, no debe tener tantas complejidades, debe ser, así como le estamos diciendo, práctica, sencilla y eficiente. Una organización que se construye dentro de este marco tendrá buenos resultados. Nunca se convertirá en algo aparatoso, pesado o aplastante, y tampoco será algo confuso con demasiados protocolos, pasos y procedimientos. Será una organización compacta y eficiente que tendrá excelentes resultados a corto, mediano y largo plazo. Y número 3, si hablamos de los procedimientos, básicamente puede decirse que son los pasos que se definen y se regulan en cosas pequeñas, sencillas, por lo general, pero que producen efectividad. A manera de ejemplo, los pasos para salir hacia el trabajo cada día: levantarse a una hora determinada por la mañana, entrar a la ducha, vestirse, tomar el desayuno y prepararse a salir. En fin, todo en la vida conlleva e implica pasos, y los pasos son procedimientos. Cuando los procedimientos son claros, entendibles y eficientes, entonces se hacen parte del productivo comportamiento individual y corporativo. Entonces, conocer los procedimientos es importante para no estar ejerciendo nuestros papeles y responsabilidades de forma confusa y de paso confundiendo a la organización. Así es que por esta razón debemos procurar que los procedimientos sean claros en todos los sentidos posibles, y añadiría también, no solo claros, sino respetados también. En parte, este libro es lo que propone: definir pasos, definir procedimientos, pasos y procedimientos para el postulante al liderazgo pastoral, pasos y procedimientos para la formación de esos aspirantes a plantar y establecer nuevas iglesias, pasos y procedimientos para la recaudación y administración financiera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, amados hermanos, valores, y sobre los valores se construye organización, y la organización tiene forzosamente que requerir procedimientos que sean sencillos, protocolos que sean fáciles de seguir y que haya disciplina honrando todo esto. Así es que esto concierne a valores, organización y procedimientos como introducción en el texto. Muy bien, pasamos a la primera parte. Como ven, esto es diferente de una celebración, de un culto. En un culto yo lo pongo y que repita y que diga gloria a Dios y que aplauda y que todo eso. Aquí estamos en el recinto en que solemos inspirarnos con la palabra de Dios. Estamos aquí como entes pensantes a fin de aglutinar nuestras voluntades, nuestros pensamientos, nuestros corazones alrededor de la visión, del concepto, de la organización, de los valores y todo lo que concierne a nuestra iglesia, porque vamos a un año y estamos en una década con muchas metas en nuestra organización. Yo mismo estoy viajando por todo el país en unas jornadas que inicié esta semana recién pasada. Es una gira por 10 distintas regiones del país, capacitando en el día, inspirando sus vidas también, y de paso visitando algunas iglesias de esas zonas. Iniciamos visitando la entrada a Copán, donde tuvimos una jornada de capacitación y luego un servicio poderoso por la noche, y al día siguiente visitamos la iglesia de Santa Rosa de Copán. Después de la celebración me reuní con todo el liderazgo de cúpula de la iglesia para exponerme a todas sus preguntas en cualquier campo, porque eso es una de las cosas que quiero comunicarme y quiero interactuar y quiero conversar con todas las cúpulas de liderazgo de nuestras iglesias en el país. O sea que me espera un trabajo de febrero a noviembre bastante arduo. De hecho, llegamos a la ciudad de vuelta de esa primera jornada ayer ya por la noche. Así es que
quiero que entiendan que esto es parte de toda una dinámica, de todo un proyecto, y es afinar en nuestro liderazgo nuestros valores, como es nuestra organización y nuestros procedimientos. Muy bien, dicho esto, pasamos a la primera parte del libro, que son los valores CCI, la cultura CCI, el decálogo CCI y el modelo eclesial y el estilo ministerial CCI. Muy bien, según el tiempo nos permita, iniciamos. 3 valores CCI fundamentales: unidad, lealtad, honra. Estoy en la página 16. Estos 3 conceptos básicos de valores deben anteceder a los conceptos, formas y prácticas de la organización y sus procedimientos. Los valores son vitales y resultan cruciales para el éxito o el fracaso de una institución. Comencemos entonces con el precioso valor de la unidad. La unidad es algo insustituible. Sin unidad no funciona una familia. Sin unidad no funciona una sociedad. Sin unidad un país fracasa. Y eso lo estamos viendo nosotros en las últimas décadas en la vida de nuestra nación. La unidad es absolutamente vital y es crucial para el buen desarrollo de cualquier grupo humano que de forma mancomunada intente trabajar alrededor de un proyecto importante y trascendental. La unidad tiene que ver con la necesaria aceptación de las personas en sus distintas y disímiles maneras de pensar, de percibir la vida y de interpretar los acontecimientos, tanto pasados como presentes y futuros. En la Biblia, la unidad se perfila como algo importantísimo. Sobre todo en el Nuevo Testamento de la Biblia, encontramos que en el gran proyecto de Dios llamado Iglesia, la unidad resulta vital. La prueba de ello es lo que escribió Pablo en su carta a los Efesios, donde hace la siguiente exposición: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es la lectura de Efesios 4, versos 13 al 16 en la versión Biblia de las Américas. La unidad, amados hermanos, reclama el necesario perdón ante las faltas y las debilidades humanas. La unidad requiere también de reconciliación, que significa encontrar el punto de equilibrio y de paz en las discrepancias por las distintas opiniones y concepciones de las personas que conforman los grupos, las instituciones, etc. La unidad es importante y nunca será un esfuerzo de más trabajar en pro de la unidad. Esto es algo de todos los días. Siempre habrá nuevas demandas de unidad y nuevas expresiones y manifestaciones de unidad que tendremos que estar dispuestos a aportar por el bien de la causa. ¿Y qué factores amenazan la unidad? La mala costumbre de opinar a espaldas de los demás, el resabio de llevar el chisme disfrazado de comentario espiritual y cosas así. La unidad se fortalece cuando sabemos hablar de frente y con respeto, cuando aprendemos a decir la verdad en amor como nos exhorta Pablo. La unidad también se fragmenta cuando caemos en malas sospechas sobre las motivaciones ajenas y cuando empezamos a dejarnos invadir
por los celos, por una animosidad proclive a la disensión y a la contienda. Cuidemos entonces la unidad, ya que sin ella sería imposible avanzar hacia el progreso y el éxito. La más cruel evidencia de la falta de unidad la exhibe este país, que es el hazmerreír y la vergüenza en términos internacionales y en el concierto de las naciones, y eso como responsabilidad de todos los hondureños, que en todos los círculos, desde el círculo más íntimo en los hogares hasta los círculos más amplios de gobierno, pareciera que no hemos desarrollado la habilidad para vivir en unidad. Ahora hablemos de la lealtad. Sigo leyendo. Pasando al otro valor, la lealtad es también importante. Y no puede haber unidad sin que hablemos también de lealtad. Lealtad significa brindar el debido acompañamiento en compromiso, resguardando incluso la vulnerabilidad de los demás por razón de la lealtad a la causa, a la institución y a las metas establecidas. Para que haya lealtad no necesitamos ser perfectos, porque si fuese así, la lealtad no sería posible. Entonces, la lealtad va más allá de las razones, va más allá de los argumentos. La lealtad es un continuo acto de fe a favor de una causa, de una ideología, de una persona o de una institución. Esto es como el matrimonio. Nosotros vamos a cumplir 50 años de casados con mi esposa. La lealtad no es porque ni ella ni yo seamos perfectos, porque ni ella ni yo hayamos cometido alguna vez un error. La lealtad es por ese sentido de compromiso sagrado, que eso es lo que le falta a mucha de nuestra gente. Los compromisos son demasiado superficiales. La gente con una facilidad da la vuelta o da el portazo y se larga. Pero necesitamos desarrollar un sentido de compromiso tal que la lealtad sea la medicina en medio de los desacuerdos, de las diferencias de opiniones y de percepciones entre nosotros. Sigo leyendo. Lealtad es mantenerse al lado del otro, a pesar de los fracasos, a pesar de las derrotas y a pesar de los errores que se cometan. Porque en cualquier tipo de organización de la que estemos hablando, la vida institucional no es posible sin la suficiente y necesaria lealtad ante los errores que se cometen. No hay institución perfecta, porque no hay persona humana perfecta. Por ello se requiere lealtad. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Acaso debo ser leal a pesar del pecado? No. Lo que estoy diciendo es que hay que ser leales a pesar de las imperfecciones y a pesar de los errores cometidos. Por supuesto, del otro lado también debe constituirse lealtad y hacerse merecedor de ella. Y en esto debemos trabajar todos los individuos que conformamos cualquier tipo de sociedad. Este último pensamiento, hermanos, significa que somos leales y eso tiene un precio. Ante los errores, las equivocaciones, las imperfecciones. Bajo este entendimiento, la última frontera de la lealtad es el pecado. En razón del pecado no hay por qué ser leales a nadie, a ninguna causa, a ninguna persona. Cuando el pecado ya se evidencia en la conducta de los humanos o de las instituciones, no hay por qué ser leales. Es igual con la patria. ¿Cuándo es que en algún momento crítico en la historia de las naciones se habla, por ejemplo, de desobediencia civil? Cuando las instituciones han pecado tanto contra la población que ya la gente no aguanta. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablando de lealtad, es una lealtad a prueba de nuestros errores, imperfecciones, defectos y todo eso. Y la frontera final es el pecado. Cuando hay pecado implícito, no hay por qué. No debemos sentirnos obligados a ser leales. Y lo otro, en este pensamiento final que no quiero que se pierda, es que también se espera de lealtad de nosotros los que dirigimos, no solo de los dirigidos.
Es bien fácil pararse frente a las ovejas y feligreses y reclamarles lealtad a Dios, lealtad a la iglesia, lealtad a nuestra visión, lealtad a nuestras metas, pero no, se exige lealtad de los que nos paramos de este lado. Y cuando el liderazgo no se ve merecedor de lealtad, entonces ese pueblo no tiene por qué ser leal a él. Y es aquí donde con el liderazgo de cúpula de esta iglesia y los que me están siguiendo en las distintas iglesias en diferentes países, nosotros los pastores tenemos esa obligación que la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros constituir un buen testimonio de los que están dentro y de los que están fuera de la iglesia. Y esa es una exigencia para el nombramiento de líderes según las instrucciones que da el Nuevo Testamento. Buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. No significa que todos nos van a aplaudir, no significa que todos nos van a admirar, pero sí de nuestra parte tenemos que darnos cuenta que no podemos conducirnos de cualquier manera, no podemos tomar cualquier decisión que quisiéramos, porque somos líderes que estamos comprometiendo el testimonio de Dios, de su palabra y de su iglesia con nuestro comportamiento personal en cualquier ámbito, en cualquier nivel, desde las prácticas íntimas y personales de cada líder o pastor hasta todos aquellos actos privados y públicos que comprometen el testimonio cristiano. Y en eso es algo que debe quedar supremamente bien entendido y bien establecido entre nosotros. Sigo leyendo. Pasemos ahora a la honra. Dentro de este marco de los 3 valores fundamentales del CCI hay que incluir la honra. La honra es algo en lo que se insiste también en la Biblia. Primeramente se habla de la honra a Dios, luego de la honra a las autoridades, tanto institucionales como también espirituales, y en general de la honra a las personas. En el CCI procuramos que se desarrolle entre nosotros una cultura de honra, la cual tiene que ver con el respeto, con dignificar a las personas, y en ese mismo orden y priorización honrar a Dios. Ello implica que todo lo que se hace no es pensando en el ojo humano, sino pensando en el ojo divino. Lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es la lectura de capítulo 6, versos 6 y 7 de una carta que aquí en el libro no se especifica en su lectura. Entonces hagamos todo para el ojo de Dios, no para el ojo de los hombres. Entonces busquemos honrar a Dios en todo aspecto de nuestra vida y en toda circunstancia, y no solo en el trabajo eclesial. La honra a Dios comienza en nuestra vida privada, en la individualidad de nuestra mayordomía de vida, y se extiende hasta las actividades que realizamos en la vida diaria. Y aunque dichas actividades tengan una compensación salarial, la primera motivación no debe ser el salario, sino más bien la honra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Este pasaje tiene que ver con nosotros que somos servidores de tiempo completo y que recibimos una remuneración. No somos asalariados y no es por un salario. Servimos a Dios. Esto no es un trabajo, este es un llamado de Dios. Y recibimos un salario en razón de lo que dice la palabra, que el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla. Pero lo cierto es que tenemos nosotros que romper con toda actitud asalariada y darnos cuenta que así como hemos recibido grandes privilegios de servir a Dios, de pararnos enfrente del pueblo, de hablar en nombre de nuestro Dios y de nuestra iglesia, así se requiere, por lo que ya bien dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y quiero decirles algo, amados hermanos, para los que no me conocen, porque aquí hay nuevas generaciones, que no tuve yo la dicha de trabajar directamente con ustedes. Con las ovejas soy un hombre tierno como pastor. Procuro ser amable,
saludar cortésmente, el que me escribe le respondo, el que me pide una oración, oro con esa persona, no importa en qué esté yo ocupado en ese momento. Pero con los líderes soy exigente, con los líderes soy áspero, no soy amable, soy directo, porque yo tengo 50 años de haber puesto mis rodillas en el piso para servir a Cristo y sé lo duro y lo dificultoso que es mantener uno el buen testimonio. Siempre hay quienes cuestionan, siempre hay quienes tratan de ensuciar el buen nombre de un servidor de Dios. Pero si eso es así, nosotros no podemos dar entonces excusas y razones para que la gente escupa sobre el nombre de nuestra fe. Así es que yo quiero que sepan que eso viene desde el fundador de esta casa, René Peñalba. Al líder se le exige, y si no le gusta, que entonces deje que otro ocupe su lugar. Aquí yo sé que no es un culto, no es una celebración, pero ¿cuántos dicen amén? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, sigo leyendo. La honra también debe alcanzar a quienes están a nuestro alrededor. La cobertura pastoral y espiritual sobre nosotros, las personas en autoridad en los distintos ámbitos y en general a toda persona con quien interactuamos mientras cumplimos con nuestras funciones de vida y trabajo. Lo que hagamos entonces con estos tres valores fundamentales, CCI, unidad, lealtad y honra, será el gran basamento sobre el cual se construirá todo el edificio de nuestra institucionalidad. Necesitamos promover y construir esa unidad, lealtad y honra en el tiempo presente, en la temporada que estamos viviendo y de cara a nuestros objetivos para la década y para el futuro en general. Debemos insistir y esforzarnos al máximo para construir unidad, lealtad y honra. Sin esos tres valores estaremos construyendo sobre la arena, y las adversidades, las problemáticas de vida y los conflictos terminarán por derrumbar todo el edificio. Así es que cuidemos este fundamento de nuestra institución llamado unidad, lealtad y honra. ¿Qué tal si lo decimos? Unidad, lealtad y honra. Posiblemente el tiempo no me va a permitir llegar hasta el modelo eclesial y al estilo ministerial, porque eso es bastante abundante. Aquí quiero reconocer la ayuda que tuve desde el inicio en esa parte de todo el pensum que nutre nuestra institución. Me refiero al pastor Rolando Soto, presbítero de CCI en Costa Rica, un gran pensador, un teólogo formidable, un hombre que conoce y discurre muy bien todo el tema que tiene que ver con la iglesia, y él tiene grandes aportes en cuanto al modelo eclesial y el estilo ministerial. Así es que yo me conformaré, para honrar también el manejo del tiempo, con leer el decálogo CCI, que también es importante, y me parece, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que todo esto que hemos leído y comentado va a merecer una oración final. Muy bien, el decálogo CCI, página 21. Comencemos por definir de manera breve y sencilla lo que significa un decálogo. Decálogo es el conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10 necesariamente, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad u organización. El decálogo CCI. 1. Tenemos una prioridad indiscutible y no negociable. Somos una iglesia misionera. Por ello dedicamos esfuerzos constantes en lo que concierne a promover el avance de la acción misionera en el mundo. Nuestra declaración, somos una iglesia misionera, es lo que nos define y es el mayor elemento aglutinador en nuestra organización. 2. Somos una iglesia generacional. Entendemos que parte de nuestro llamado es preparar a quienes nos han de suceder en la conducción del pueblo de Dios en todo nivel, en el liderazgo pastoral, el liderazgo presbiteral y el liderazgo obispal. Número 3. Los 3 pilares sobre los que descansa nuestra organización son unidad, lealtad y honra. Unidad en la diversidad,
no en la uniformidad. Lealtad a pesar de la imperfección y las limitaciones humanas. Y honrar, porque honrar honra. Y quiero comentar brevemente el aspecto anterior, el número 2, el aspecto generacional. Hay organizaciones eclesiásticas donde desde su pastor o su fundador eso se constituye en la vida de la iglesia hasta que él desaparece físicamente. En la mayoría de los casos que eso sucede, la iglesia muere con el pastor o con el fundador. Un señor a quien admiré mucho falleció en estos últimos tiempos de pandemia. Pastor de una iglesia connotada en esta ciudad. Yo me asombraba de ver esa iglesia cómo había crecido, la miraba en la televisión. Un hombre de Dios tremendo. Fallece él y la iglesia se dividió de inmediato. Unos están en un centro público rentando un local, los otros quedaron en el recinto que la iglesia, lindo local que la iglesia había construido bajo el pastorado de este hombre de Dios. Y las autoridades de la denominación reconocieron a los que están en el recinto alquilado y desconocieron a los que quedaron en el local de la iglesia, más bien. Y todavía hay una confusión y una cierta vorágine donde se acusan de distintos temas, asuntos de dinero, de liderazgo, de intrigas. Pero ¿cuál fue el error en que incurre un hombre de Dios? Que no se anticipa. Aquí un día no va a estar, no solo por fallecimiento, sino por alguna forma de incapacidad que pueda afrontar más adelante. En el caso nuestro, como por razones históricas, yo así provengo de un movimiento así, donde el fundador del movimiento, estando él todavía joven, sano, procedió a nombrar, y yo fui precisamente quien quedó haciendo las veces suyas como pastor general de esa iglesia, y fui presidente de la organización 10 años. Pero era mi obligación también hacer este relevo, y en mis épocas, todavía con un fuerte liderazgo, promoví otro nombramiento de otro pastor como presidente de esa junta directiva, y así para seguirnos moviendo. El CCI no es la excepción tampoco. Y desde mi persona como fundador se exige que cada persona en su ministerio trabaje por lo que será su relevo en el tiempo de Dios. Cada persona tiene su propio tiempo, pero es bueno que así se vea. No somos eternos y no es parte de nuestro enfoque que alguien se perpetúe en una posición. No lo queremos así. Queremos que cada persona en su posición tenga su segundo al mando. ¿Por qué la partida del obispo Solórzano a los Estados Unidos se puede decir que no nos afectó? No nos afectó porque había una persona quien se había ya anunciado en una cumbre sería el relevo generacional del pastor Solórzano como pastor de esta iglesia. Entonces solo fue un poquitito de que se apresuró, se aceleró la decisión, pero esa iba a ser la decisión de todas formas. Entonces esto es cuando se hacen procesos generacionales, que va desde los obispos, los pastores de las iglesias, y así en los distintos campos y niveles de liderazgo. Sigo leyendo, número 4, construimos una cultura de excelencia, todo al máximo esfuerzo y con precisión, con calidad y prontitud en la ejecución. Dentro de esa cultura entendemos que lo importante no es lo que tenemos o cuánto tenemos, sino cómo lo usamos. De ahí se desprende nuestro concepto de mayordomía. Cuidamos lo que administramos no por su valor, sino por su utilidad. Número 5, propiciamos nuestra interacción en el marco de la autonomía congregacional y las relaciones comprometidas. Esto significa que, aunque las iglesias tienen amplio margen de autonomía, sus pastores adoptan un espíritu de humildad y respeto para quienes son su cobertura y les brindan consejo, dirección y corrección. Quiero que sepan que nosotros no intervenimos en la vida de las iglesias. Y tenemos respeto, no intervenimos en su administración, en sus programas, en sus decisiones, en el liderazgo que ellos designan, no intervenimos en nada de esto.
Las congregaciones son autónomas. Sin embargo, esperamos que esos pastores y esos líderes honren a quienes somos, no su autoridad, porque ese no es un término que solemos utilizar, sino su cobertura, que es mayormente el concepto que usamos. Sigo leyendo. 6. ¿Buscamos alcanzar convertidos al Evangelio? ¿O leí el 5? Muy bien. 6. Buscamos alcanzar convertidos al Evangelio, por consiguiente no buscamos solo el crecimiento numérico, buscamos conversiones a Dios, que no es lo mismo. 7. Buscamos predicar el Evangelio a toda criatura y la plantación de iglesias en el mundo. Por consiguiente, no buscamos expansión institucional. Construimos templos, pero con la prioridad de construir la casa espiritual. 8. Queremos a muchos haciendo poco y no a pocos haciendo mucho. Por esa razón privilegiamos y promovemos el voluntariado para hacer el ministerio de la iglesia de manera incluyente y no excluyente. 9. Honramos el pasado, donde descansa nuestro legado, pero esperamos a la vez los nuevos diseños que seguramente Dios traerá. Ello nos hace enfocar con expectativa optimista lo nuevo de Dios para su iglesia y su pueblo. Y 10, finalmente, queremos avanzar juntos en unidad, lealtad y honra bajo este enunciado: una iglesia, una familia, una misión. ¿Qué tal si lo decimos? En cada noticia semanal siempre se cierra con esto. Digámoslo en esta noche una vez más: una iglesia, una familia, una misión. Y ahí se aclara a continuación: la iglesia la diseña y define Dios en su palabra. La familia la construimos nosotros en el día a día. Y la misión es el imperativo divino en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Muy bien, amados hermanos, les agradezco. Han sido muy atentos, muy disciplinados, y creo que esta primera jornada, al menos yo me doy por muy agradecido con Dios y satisfecho con ustedes. Muchas gracias. Les invito ahora a ponerse en pie. Vamos a hacer una oración. El momento es solemne, porque aunque tiene elementos didácticos y académicos, si se puede decir también, el fondo y lo principal es lo espiritual. Alcen sus manos ahí donde están. Usted no está de paso aquí, no se sienta de paso aquí. Usted puede pasar, si usted quiere, el resto de su historia aquí. Usted puede servir al Señor en medio de este cuerpo. Dios, que es el que promueve cada llamado, Él puede promoverle a usted a muchas cosas maravillosas, tanto en su vida personal como en el ministerio. Esta iglesia puede ser una parábola para su vida, de cómo cuando hay una visión, hay compromiso y hay trabajo, las cosas funcionan. Hay gente que tiene la percepción allá afuera que somos una iglesia de gente rica, que somos adinerados. Nada más alejado de la verdad que eso. Lo que somos es bien disciplinados, bien organizados y bien administrados. En las aulas universitarias, en un curso especial que tomé muchos años atrás acerca de planeación estratégica, decía uno de los maestros: Honduras no es un país pobre, Honduras solo es un país mal administrado. Y yo creo mucho en eso. Yo creo que la riqueza no está en que uno se gane la lotería o ganar millones en un trabajo o en un negocio. La riqueza es algo que se produce con el trabajo. Yo creo en el progreso, creo en avanzar, y eso lo aprendí desde siempre. Y esta iglesia le da a usted esa muestra para que usted, siguiendo el ejemplo de la iglesia, pueda triunfar en su propio proyecto de vida. Padre, te damos gracias en esta noche.
Hoy venimos a agradecer que nos diste, Señor, el tiempo y la oportunidad para acercarnos a tu casa en otro momento de iglesia, para movernos dentro del acuerdo de una visión, de los ideales y la inspiración que traen nuestros valores. Y Señor, con tu ayuda vamos a ir compenetrándonos con cómo es que nosotros estamos organizados, qué significa un gobierno teocrático en la vida de nuestra iglesia, porque la iglesia de Cristo no es una democracia, es una teocracia, es un gobierno que viene del cielo a través de aquellos que son llamados y representantes de Dios. Padre, hoy venimos a bendecir esta iglesia que es donde tú nos has puesto. Ayúdanos, Dios, a honrar el lugar que ocupamos. Que en el lugar que ocupamos, Señor, haya fruto, que haya alegría en el servir y no amargura. Señor, que no hayan rencores, resentimientos, que no haya crítica en la atmósfera contaminándola, que haya unidad, lealtad y honra. Hoy bendigo a cada uno de nuestros servidores, bendigo tu vida, hermano, hermana, porque lo que tú eres aquí y como Dios te bendice aquí, Él te quiere bendecir allá afuera en tu vida también, en tus otras asignaciones de vida. Bendecimos a nuestros pastores, donde quiera que estén, en los distintos países, ciudades y pueblos, en Honduras y en las distintas naciones donde estamos. Gracias te damos, Señor. Danos fortaleza, ayúdanos, Señor. Y repetimos la oración del profeta: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Así te lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias.